Alguien que se quería ir. Sí, no puedo hablar de inflación, me quiero ir. Mamita. Alfonso, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, hicimos una nube de palabras sobre lo que está pasando con la economía. A ver. Y los fenómenos que se nombraban. Mira, está primera dólar blue, ¿no? Sí. Segundo está hiperinflación, el fantasma, la fantasía, el coqueteo con la hiperinflación. Después está la inflación, el miedo. Fíjate todos los elementos, ¿no? Tipo de cambio, mercados financieros, especulación, bomba, FMI, alquileres, elecciones, Banco Central, cuevas. A ver, para está mí... Massa y Alberto y no está Cristina, ¿viste? Mira vos qué inconsciente. Sí. A menos que... Son los términos más nombrados esta semana, Sí. pero sí que cancha para salirse del cuadro, ¿no? Increíble. Ahora, el dólar cerró a 4.70 casi. ¿Por qué no volvería esta semana o la semana que viene a 500? ¿No hay fundamentos para que esto no vuelva a suceder? ¿O sí? Y no, porque se quedaron sin dólares, Luis. Y se quedaron sin dólares porque hace 3 años que vienen pateando la pelota, vienen procrastinando, ¿no? Acordate el tiempo que les llevó el acuerdo con el fondo. Lo firmaron recién en marzo del 2022. Asumieron en diciembre del 19, ¿no? Lo mismo con la reestructuración de la deuda, que se llenaron la boca, que vamos a costar a los acreedores. Lo único que hicieron fue patear pagos para adelante, ¿no? Y bueno, el problema de patear las cosas para adelante es que finalmente llega adelante, ¿viste? El año para el que pateaste adelante los problemas, de golpe llega y tenés que hacerte cargo. Y bueno, les tocó a ellos esta vez. Cuando te ves acusado por traición a la patria, incluso un abogado... Perdón, no lo conozco, un delirante, ¿no? Fíjate la etapa esta, ¿no? Sí. El director argentino ante el Fondo Monetario, Sergio Chodos, le confirmó a Página 12 que 3 de los principales economistas del macrismo, Prat Gay, Lacunzi y Sandleri, les pidieron a los funcionarios del Fondo Monetario que no le brinden asistencia financiera a la Argentina. Fíjate el truco, no ponen serían, claro. Ellos no se hacen cargo porque nadie dijo los nombres, nadie se animó a decir un nombre, ¿no? Pues no tienen ni siquiera eso, coraje. Ahora ponen el potencial y después se la juegan con la foto a todo color en la tapa, ¿no? Buscan desestabilizar la gestión económica y forzar una maxi evaluación. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Tan desesperados, ¿no? Me parece que hay alguien que en el fondo que no tiene nada mejor que hacer que espiar quiénes van. Y bueno, habrán hecho una lista, le habrán dicho a Massa, mirá que vienen estos, ¿eh? Ah, seguro que vienen a complotar. Pero no chequearon las credenciales. Yo expliqué esto en Twitter. O sea, yo tenía un vuelo que venía de Nueva York que salió 2 horas y media más tarde. O sea, no llegué a la reunión. Y como no llegué a la reunión, ni siquiera pasé a buscar la credencial. Entonces lo que pueden hacer los que denunciaron es vayan a buscar la credencial y se van a dar cuenta que yo no estuve en esa reunión. Entonces, ellos no solamente inventan lo que sucedió en alguna reunión en la que ellos no estuvieron, sino que además inventan cosas de una reunión que no tuvo lugar, ¿no? Sí, a ver, los hemos visto tantas veces, ¿no? En medio de la desesperación se agarran de cualquier cosa para que algo de la culpa le quede al otro. O sea, esto es totalmente inverosímil. Pero hay ¿Por qué inverosímil? Claro, pero explica por qué es inverosímil, a ver. Porque, ¿cómo se pueden imaginar que va gente a complotar? El Fondo Monetario habla todo el tiempo con la todo el mundo. Con todo el mundo. No va a decir, che, Alfonso, ¿le presto o no te va a consultar a vos para Imagínate. Alfonso, no. ¿le presto o no le presto? Además, el primero en que hizo esto que ellos dicen que hizo la oposición fue Alberto Fernández, apenas ganó las primarias. Se juntó con el fondo y le dijo, no le den plata a Macri. Y después ahora más cerca el propio Máximo es el que conspira contra el gobierno, porque Máximo votó en contra del acuerdo con el fondo. Entonces, la ironía es que la tenés... No, de hecho la oposición votó a favor del acuerdo con el fondo. Claro que sí, sí. O sea, los ayudamos no del acuerdo, sino de refinanciar el préstamo, ¿no? Muy importante esto, Luis. Hay que diferenciar, sí. Era un solo artículo. Ok, ustedes les autorizamos a refinanciar el préstamo. El programa es del oficialismo. Y el programa del oficialismo sabíamos del primer momento que iba a terminar así. Pero bueno, en todo caso, el que conspiró es Máximo. No le puede echar la culpa a la oposición. ¿Y Massa? Perdón, ¿me pueden apagar un poco el aire si no les molesta? ¿Te molesta que apague un poco el aire? Porque está muy alto. No, me molesta no tener una corbata tan buena como la tuya. No, bueno, muchísimas gracias. ¿Y Massa? ¿Qué hay con Massa?
está haciendo las cosas bien, porque ¿viste? Dice, No, ahora, Massa, ahora parece que va a ser el que va a evitar la hecatombe. No, pero antes que entremos en esa, está todo peor desde que asumió Massa. Subía la pobreza, hay más brecha, hay más inflación, hay menos reservas y hay recesión. O sea que no hay ninguna duda, y los números están allí y están para verse. Cayó la actividad de la construcción, cayó la actividad industrial, como dije antes, se quedó sin reservas, ¿no? Yo leo los diarios hoy y la verdad que es impactante, porque al tiempo que hacen, de los dos lados, ¿no? Oficialistas y no oficialistas, hacen una descripción de lo que es la situación económica, ¿no? Bastante objetiva, y después siguen especulando con que Massa puede ser candidato. Ojalá que sea candidato Massa, porque en ningún lugar del mundo puede ganar la presidencia un ministro de Economía que tiene 50% de pobreza, 150% de inflación y se quedó sin reservas. Estos problemas no existen en ningún lugar del mundo. Estos problemas los hizo Massa. ¿Vos decís que Martín Guzmán en el fondo fue mejor que Massa? Martín Guzmán fue parte de la administración que pateó los problemas para adelante. Por ejemplo, una cosa que hizo Martín Guzmán, que ahora está repercutiendo de una manera muy contundente y que ni ellos se den cuenta, así que seguramente nos están mirando que tomen atención de esto. Guzmán armó un programa con el fondo donde en los primeros 12 meses Argentina recibía desembolsos netos de 5.000 millones de dólares aproximadamente y los devolvía en el segundo año, ¿no? Endemoniado ese programa, porque los devolvía, nadie podía saber en ese momento que iba a haber una sequía, ¿no? Pero sí sabíamos que había elecciones. Entonces, Guzmán lo que hizo fue, me aseguro 5.000 millones de dólares y después veo qué pasa. El después veo qué pasa le tocó a su propio gobierno. ¿Entendés? Es un extraordinario ejemplo de cómo ellos patean la pelota para adelante pensando que por alguna razón las cosas se van a resolver antes de que llegue la factura, ¿no? Cristina dio una clase magistral, lo presentó como una... En serio, no es joda, no se ríen. Una clase magistral de economía. Después de esa clase magistral, vos subiste a tu cuenta de Twitter lo siguiente. Él, me parece que estabas hablando de Milei, lo quiere cerrar al Banco Central porque ella, me parece que estabas hablando de Cristina, lo quiere saquear. Ya le limpió casi 110.000 millones de dólares. Ella, Cristina, se lamenta de la confiscación del plan Bonex mientras arma el segundo plan Bonex que él, Milei supongo, necesita para dolarizar. Los extremos se tocan y se refuerzan. Vamos a verlo mucho en campaña. Lo que hay que hacer con el Banco Central es darle independencia jurídica, como la que tenía antes de la reforma de Cristina en 2012, para que preserve el valor de la moneda y respetarla. Bueno, claramente en esa charla... Perdón, y además pusiste este gráfico, ¿no? Sí, esto lo vamos a ver, si me das un minuto lo vamos a explicar porque es central para entender lo que está pasando en términos económicos y políticos. Pero la reflexión política, de una charla política a los militantes, no tiene nada que ver con una clase magistral, ¿no? Es una charla política a los militantes en las que básicamente Cristina se dedicó a levantarlo a Milei porque es obvio que ella se ve perdedora y porque prefiere que gane Milei y no Juntos por el Cambio. Eso es exactamente lo que armó, ¿no? Y lo vamos a ver bastante seguido eso, ¿no? Vos ponías en tu editorial, y si llegan terceros, bueno, pueden llegar a entrar terceros, y entonces en ese escenario Cristina prefiere perder contra Milei porque imagina que después seguramente volverá más rápido. Si pierde contra Juntos por el Cambio, ya no vuelve, ¿no? Entonces, esto es el balance simplificado del Banco Central, ¿no? El cuerpo de arriba son las cuentas en dólares del Banco Central y el cuerpo de abajo son las cuentas en pesos, ¿no? Entonces, arriba, fíjate, el 9 de diciembre del 2007, cuando termina la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina recibe en la parte de dólares 41.000... ¿45.000 millones? 41.250 millones de dólares. Ahí está. Netos, reservas netas. Mirá cómo lo entrega. Con 2.643. O sea, se patinó 40.000 millones de dólares. Repitámoslo. Cristina, durante 8 años, se esfumó 40.000 millones de dólares del Banco Central, ¿no? No solo eso, fíjate, abajo lo que vemos es la deuda del Banco Central, la deuda remunerada, LEVAX, LELIX, expresada en dólares. Ella recibió 18.000 millones de dólares y entregó 32.000 de deuda. O sea, se fumó las reservas y casi duplicó la deuda. O sea, no desendeudó nada la Argentina. Todo lo contrario. Es más, costó 53.000 millones de dólares. Wow. Que es lo mismo que está costando ahora en menos tiempo, ¿no? Lo de Cristina fueron 8 años,
ahora son 3 años, ¿no? De vuelta, Alberto Fernández asume con, digamos, también todo, ¿no? Durante la gestión de Cambiemos y de Mauricio Macri, ese menos 30 se transformó en menos 6, o sea, mejoró 24.000 millones de dólares la posición del Banco Central, ¿no? Alberto recibe 13.000 millones de dólares de reservas netas y hoy está con reservas netas negativas. Wow. Que me lleva al segundo punto, que es la discusión que quieren armar con Milei y la dolarización, ¿no? Cuando vos mirás ahí es toda la reserva que tiene el Banco Central se las debe a alguien. Se las debe al Banco Central de China, se las debe al Banco Internacional de Pagos, se las debe al fondo y las tiene que devolver antes de fin de año, se la debe a los ahorristas argentinos que depositan en los bancos y los bancos a su vez se dan vuelta y lo depositan en el Banco Central. O sea, ¿querés dolarizar? Bueno, explícame dónde están los dólares porque no hay. Bueno, el otro día se lo preguntaba a Milei, una fuerte tensión, ¿no? Porque hoy me escribió Milei, le agradezco que siempre me manda información, ¿no? Pero algunos militancios se enojan mucho, ¿no? Y cuando vos querés decir cómo, y no te responden cómo, yo voy a seguir preguntando cómo, ¿no? Por supuesto. Y a propósito de esto, ¿cómo lo harías Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo harías vos si fueses el ministro? Primero cerremos esta lógica, ¿no? Porque, y acá es donde yo digo que los extremos se tocan. Cristina, que en su primera parte de aquella charla política que se dedicó a criticarlo a Cavallo, se olvida de varias cosas, ¿no? Primero que ella lo apoyó. Ella lo apoyó, ¿no? Néstor lo consultaba, el mejor ministro de la historia, toda esa cuestión, ¿no? Y después habla del plan Bonex difusamente, que fue aquel plan de Herman González que básicamente secó el peronismo, sí. Secó la plaza de pesos y a los depositantes en pesos se les dijo, lo siento, sus pesos no están, le vamos a dar un bono a 10 años. Ese fue el plan Bonex. Ahora, lo curioso del caso es que Cristina critica eso y lo que está armando es exactamente la misma lógica, porque hoy vimos ahí en el cuadro, el Banco Central debe 17 billones de pesos. Sí. Esos 17 billones de pesos son la contracara de los depósitos de los argentinos en el sistema financiero. A ver dónde estamos ahí. Bueno, eso está expresado en dólares, 61.000 millones de dólares. No importa. ¿Y a dónde quieres llegar? Quiero llegar a que lo que no dice Milei es que para dolarizar o le prestan... ¿Cuánto? 50.000 millones de dólares que hay que ver o para dolarizar hay que confiscar los depósitos. Okay. ¿Cómo Yo me acuerdo cuando empezó Milei con esta cuestión, en este mismo lugar, vos me preguntaste, y yo dije, lo que Milei no está diciendo es que para dolarizar necesita un plan Bonex, ¿no? Y Cristina lo explicó bien el otro día, porque dijo, antes de Cavallo, para que Cavallo pudiera lanzar la convertibilidad, tuvo que venir Herman González. Ahora, Cristina está siendo el Herman González de Milei. Claro. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo lo haría Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo harías vos? ¿Cómo lo harían los ministros Juntos por el Cambio? Que creo que tienen una mirada bastante parecida. Los candidatos a ministro. Bueno, me parece que están trabajando en eso y hay que dejarlos que trabajen, ¿no? Yo creo que el desafío es más grande que en el 2015. Nosotros en el 2015 pudimos salir del cepo rápido y salir bien, sin impacto en los precios, porque había un programa económico muy contundente detrás y con mucha credibilidad. Vos fijate que es lo opuesto a lo que está haciendo Massa, porque Massa es como que ahora, esta semana aceleró el ritmo de devaluación y aumentó la tasa de interés. O sea, viene mega devaluación, con el 20 desordenada y con el 9 anualizado, 9 y pico, 10 anualizado en el oficial. Tarifazo. Porque los tarifazos, el aumento de tarifas son tarifazos, porque estaban atrasadas, pero son tarifazos. Y el aumento de la tasa de interés, todo mal, ¿o no? Bueno, nosotros en el 2015 hicimos todo eso, ¿no? Tuvimos que corregir el atraso cambiario del gobierno anterior, hubo suba de tasa de interés. A mitad del 2016 subieron muy fuerte las tarifas, demasiado fuerte. Ahora, a fin de año, ¿vos sabés cuánto fue la inflación de diciembre del 2016, Luis? ¿Cuál? 1,2%. Uf. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos tenés un programa coherente, podés sostener o amortiguar un salto de una sola vez en estas variables que después se ordenan. Massa está haciendo lo contrario. Massa está como poniéndole un piso cada vez más alto a la inflación. Una bomba, dicen, plan bomba. Sí, y además, o sea, el gran problema que hay ahora es que, como vimos, el Banco Central debe tantos pesos que... Las LELIQs. Las LELIQs. Todos los meses el Banco Central, solamente para pagar el interés de lo que debe, tiene que emitir cerca de 1 billón de pesos, 900.000
millones de pesos. Y eso impacta en la inflación. No solo eso, sino que, fíjate, suben la tasa de interés con la idea de aplacar el dólar, pero ¿qué dicen los operadores? Bueno, ahora suben la tasa, pero eso significa que a fin de mes van a emitir más pesos y esos pesos van a ir a buscar menos dólares. Entonces va a subir el precio. Están totalmente atrapados, esa es la verdad. Estos son algunos de los que se los mencionas como ministros, como posibles ministros Juntos por el Cambio. ¿Quién te gusta más vos o con quién tenés más coincidencia? ¿Quién te gustaría que fuese ministro? ¿A quién le haría mejor la Argentina como ministro? ¿O cuál de estos candidatos te gusta más? ¿Lacunza, Laspina, Melconian? Habría que ver cuál es el programa y yo creo que cada uno tiene su programa, ¿no? Melconian incluso fuera de Juntos por el Cambio. Sí. Luciano está más cerca de Patricia y Hernán más cerca de Horacio. Yo lo que creo que esto se alinea después del 13 de agosto. Quien gane el 13 de agosto, se ordena la situación, habrá un candidato, habrá un programa económico, un programa de gobierno y tendremos la posibilidad de explicarle mejor a la sociedad. Hoy la cosa está repartida porque todavía no hay un candidato. Mira, Luciano Laspina escribió, ni cepo cambiario ni dolarización. Moneda nacional convertible que no es tipo de cambio fijo, sino tipo de cambio único y libre elección de monedas. Eso es libertad y no populismo. No hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perros. Bueno, me parece que cuando llegue el momento se explicará bien esto, porque con las metáforas a veces nos perdemos, ¿no? Pero es bastante obvio que... A ver, te lo pregunto directamente. Sí. Si vos fueras ministro del gobierno que viene, ¿sacás el cepo desde el primer día? Es más complicado esta vez. No, es mucho más complicado. Me parece que es un desafío muy, muy grande. O tenés que hacer todo junto, pero no en un minuto, de a poco. Mira, la vez pasada nosotros juntamos, no había dólares prácticamente en el Banco Central y juntamos 10.000 millones de dólares de compromisos de empresarios argentinos, de exportadores. Para salir del cepo. Juntamos el swap de China y demás para salir del cepo. Y con ese bollo sabíamos que podíamos salir. El problema es que hoy hay mucho más pesos atrapados de los que tenías en el 2015. Nosotros calculamos que 4 veces más de presión eventual sobre 40.000 millones de dólares. Y por lo menos, ¿no? Entonces creo que... ¿A vos te gustaría ser ministro, Alfonso? A mí me gustaría ayudar donde crea que pueda ayudar. No me conteste con un político. ¿Te no, gustaría de veras, o no? de veras. Ya fui ministro, fui presidente del Banco Central, fui diputado. Hace 7 años no tengo un cargo, Luis. Y sin embargo me seguís invitando, o sea que algún aporte seguramente que hago. Claro que sí. Recorro el país tratando de empujar nuestras ideas y tratando de acompañar para ganarle al kirchnerismo y para que no vuelva más el kirchnerismo, te digo la verdad. Para que Argentina realmente tenga un punto de partida. Creo que la gestión de Cristina Kirchner de esos 8 años fue desastrosa, fue la peor de la historia. Ella recibió un superávit fiscal y un superávit comercial y entregó déficit inmenso y estamos todavía pagando las facturas de esos 110.000 millones de dólares que le limpió al Banco Central, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es arrancar de nuevo, convocar al peronismo que quiera colaborar, aislar por completo al kirchnerismo que fracasó. Y estoy para ayudar en eso. Muy bien. Y hablando de economía y de algo que tiene mucho impacto, que es el gasto público y el empleo público, yo digo no tan sano ni tan legítimo. Silvina, ¿nos contás qué investigación, qué informe preparaste hoy? Así lo compartimos con Alfonso, por favor. Sí, exactamente. Mira, te voy a contar, no solamente la inflación y el dólar sube, no para de crecer, sino también el empleo público. Te traje unas placas para que analicemos la información. Mira. Los empleados públicos, agentes civiles, te estoy contando solamente, a diciembre del 2019 eran de 154.119. A diciembre del 2022, 164.853. 10 luquitas. Exactamente, más de 10.734 empleados públicos. Pero recordá que el 22 de julio del 2022 sale una norma restringiendo la designación del personal. Te lo vendían como, importante esto, ¿no? A partir de este momento no entran más empleados públicos a la administración pública. Sin embargo, te voy a contar ahora algunos ejemplos de algunos ministerios que a pesar de esta restricción, bueno, fueron creciendo y creciendo mes a mes. Mirá, la FIP, por ejemplo, a julio del 2022... tenía 20.741 empleados. A febrero del 2023, 21.169, más de 428 empleados. Aerolíneas Argentinas, a julio del 2022,
11.426 empleados. A febrero del 2023, 11.838. 402, imagínate en pocos meses. La Comisión Nacional de Energía Atómica, a julio del 2022, 3.531. A febrero del 23, 3.741. 210 empleados de más. Ministerio de Cultura, julio del 2022, 4.117. Febrero del 2023, 4.307. O sea, 190 empleados más. Ahora, mira estos otros números que te traigo y con esto cerramos. El empleo público nacional a diciembre del 2022 tenía 731.595 empleados y el empleo público provincial, estos son números monstruosos, en diciembre del 2022 había alcanzado los 2.492.000 empleados. Como te digo, son números que no paran de crecer a pesar de las restricciones. Y guarda que viene otro informe de Silvina, con una cooperativa en el Senado de la Nación, parece que la cooperativa social de Cristina. ¿Pero qué hacemos con esto, Alfonso? No, este informe de Silvina es quirúrgico, realmente. Creo que habría que combinarlo para la próxima con la primera conferencia de prensa de Sergio Massa. Yo recuerdo que en esa conferencia de prensa, que había mucha expectativa, por supuesto, yo mandé un tuit, ya que mostrás los tweets, con 3 nubes de humo, ¿no? Bomba de humo. El humo que vende Massa lo vendió desde el primer día como ministro y una de las primeras cosas que dijo fue: a partir de ahora se congelan las vacantes en el sector público. Te está haciendo una voz de Massa. Y no vamos a contratar a una sola persona más. Voy a instruir a todos los gerentes de operación que no contraten ninguna persona. Bueno, Silvina acaba de demostrar que ni eso cumplieron, ¿no? Entonces son todas promesas vacías. Y son todos, como dijimos al principio, el esfuerzo de patear la pelota hacia adelante. Pero bueno, el problema lo tienen que resolver ellos, tienen que gobernar, les queda tiempo hasta diciembre. Si vienen con un programa creíble, la oposición va a estar dispuesta a acompañar, no tengan ninguna duda. Alfonso, ¿se puede producir un episodio disruptivo de acá a diciembre? Una corrida más fuerte, una devaluación desordenada, un fogonazo inflacionario o algún tipo de episodios por el estilo? Bueno, la solución de ellos es llegar con más inflación, no hay ninguna duda, ¿no? Como decíamos antes, suben la tasa de evaluación. Yo no descarto que en mayo tengamos 2 dígitos, ¿no? ¿De inflación? De inflación, Oh. No lo descarto. Y la verdad que a esta altura hablar de corrida es como hacerle un poco el juego a Cristina, que se victimiza, ¿no? Corrida podés tener cuando te quieren contar las costillas. Pero las costillas ya te las contaron. Tenés 0 de reserva, yo les mostré esa tabla. Entonces, no es que hay una corrida, es que todo el mundo se dio cuenta de que el rey está desnudo y que el Banco Central no tiene los dólares y que entonces lo que tienen que hacer es ir racionándolos. Y bueno, y ahí empiezan toda la otra dimensión de lo que no hablamos, de cuando vos tenés un control de capitales y un cepo tan fuerte como esto. Las excepciones son los que definen el funcionamiento. Y hay que preguntarse cómo se dan las excepciones. Y yo creo que cuando termine... ¿Hay corrupción ahí? Bueno, el sistema está dado para que haya corrupción. Y yo escucho muchos comentarios de empresarios que no pueden importar porque les piden algo a cambio, ¿no? Y hasta incluso ahora, fíjate, volvieron a hablar de control de precios, ¿no? ¿Te acordás que el último control de precios era, bueno, usted me fija este precio, usted empresario, y yo lo que le doy a cambio son los dólares para importar? Una extorsión, ¿no? Bueno, ahora los empresarios ya tomaron nota de que no hay dólares, claro. Entonces no hay con qué te van a premiar, ¿no? Por eso las expectativas de inflación están totalmente equivocadas. Ya llegó el DIPI, no sé si lo puede mostrar la cámara, pero antes de despedirte, Alfonso, y agradecerte profundamente que hayas venido acá, al piso de la cornisa, nosotros siempre buscamos cómplices para un juego. En este juego participaron muchos. Qué miedo. No tengas miedo. Incluso el expresidente Mauricio Macri. El juego se llama ¿Qué le sobra y qué le falta? A ver, ¿qué le sobra y qué le falta a Patricia Bullrich? ¿Qué le sobra? Le sobra coraje a Patricia. ¿Y qué le falta? Y creo que experiencia de gestión, ¿no? No es lo mismo un ministerio que un poder ejecutivo. Ajá. ¿Qué le sobra y qué le falta a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué le sobra? Le sobra experiencia de gestión y capacidad de diálogo y de convocatoria. Le falta un poco de carisma, ¿no? Me parece. O sea, Horacio es un gran gestor,
le cuesta un poco en las campañas, pero bueno, eso supongo que es algo que se puede resolver. ¿Por qué te reís? Es muy amigo mío, Horacio, así que... Bueno. Sí. ¿Y a este qué le sobra y qué le falta? A este señor. ¿Qué le sobra? Le sobra odio, diría yo, ¿no? Por la manera en que se expresa. Por lo menos es lo que yo percibo. ¿Odio? Sí, o sea, se queja de todo. Le sobra bronca, mejor digamos, más que odio. Bronca. Rencor en todo, no sé. Sí, no creo que con la bronca puedas resolver los problemas, realmente. Le falta desde ya capacidad de diálogo, haber tenido alguna vez alguna responsabilidad de gestión de más de 2 o 3 personas, ¿no? Y bueno, no es menor esto para gobernar un país, ¿no? ¿Y a este qué le sobra y qué le falta? ¿A este señor? ¿Qué le sobra a Sergio Massa? Le sobran promesas y le faltan resultados, diría. Le sobran promesas y le falta resultado. Alfonso, gracias por compartir con nosotros. Gracias a vos, Luis. Buenas noches. Enseguida nos vamos a la historia de Ana. Detrás de los números hay una persona. Tiene que ver con uno de los problemas más graves de la Argentina, los alquileres. El True Joyero Relojeros reabrió sus puertas en su nueva y